la bendición de estar en Cristo Jesús. ¿Es bendición estar en Cristo Jesús? Claro. Vamos a mirar capítulo 8 de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Esta es una predicación que va a tener dos partes, ¿sí? Así que el próximo domingo vamos a tener la segunda parte de este tema tan precioso, que es la bendición de estar en Cristo y las consecuencias extraordinarias que esto tiene. Amén. ¿Podemos leer? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Padre bendito, Dios todopoderoso, gracias por tu extraordinaria palabra. Señor, tomamos para nuestras vidas tu palabra y levantamos nuestras manos y nos apropiamos de que tu palabra es viva y es eficaz, de que tu palabra es espíritu y es vida, de que tu palabra es una espada de doble filo que corta todo lo que de ti no proviene, que tu palabra es luz que pone en evidencia toda tiniebla en nuestras vidas, toda mentira del diablo es desarraigada en el nombre de Jesucristo por tu palabra y por tu espíritu. Señor, nosotros decidimos voluntariamente y entusiastamente, Señor, hoy apropiarnos de esta palabra que vamos a compartir. Señor de los cielos, que todo velo de mentira caiga en esta noche en el nombre poderoso de Jesucristo. Cae todo velo que impide que nosotros podamos establecernos en la verdad. Y te damos gracias porque tú estás aquí, Señor. Y tú nos guiarás a toda verdad a través de tu presencia, tu Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús lo declaramos y te damos gracias. Amén. 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 Bueno, queridos, hace unos días esta palabra dando vuelta a mi corazón y este asunto de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y cuando esa palabra estar en Cristo vino a mi corazón, resaltó, he leído cientos de veces este pasaje y esto saltó así como que dijera, hey, aquí estoy. Y vamos a considerar algunas cosas que implican estar en Cristo Jesús. Yo quiero que usted esté atento, atenta. En Cristo Jesús, la gracia nos fue dada antes de la creación del mundo. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Segunda de Timoteo 1:9 dice, la gracia nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, que la gracia no vino cuando Dios trajo convicción de pecado en nuestras vidas. Nosotros entendimos
porque el Espíritu Santo nos reveló hacia un instante que nosotros estábamos muy convencidos de la mentira y de repente la luz de Dios hace caer un velo y nosotros nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Y a veces nosotros pensamos que ese es el momento en el cual Dios nos dio vida. En realidad eso había sido dado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en ese momento. Entonces esa gracia no nos fue dado ese día, sino ya antes de los tiempos de los siglos. Ahora Efesios 1:4 que dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Vamos a mirar Efesios, por favor, un poquito más adelante, hasta la primera, segunda carta a los Corintios, Gálatas y Efesios capítulo 1. Y vamos a ver algunos detalles. Versículo 4 dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Cómo nos escogió? En amor, habiéndonos predestinado. Significa que nos destinó de antemano. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien, es decir, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 10 dice, y reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él, es decir, en Cristo, también tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Miren todas las bendiciones que tenemos por estar en Cristo. Ahora, no solamente eso, en Romanos 8:38 y 39, ¿qué dice? Por lo cual, dice, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que cuando estamos en Cristo tenemos un amor extraordinario, seguro, y nadie nos puede separar de ese amor. ¿Por qué? Porque estamos en amén. Estamos en Cristo. Ahora bien, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Cristo. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado por nosotros a Cristo? El Padre. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Cristo. A causa del pecado, nosotros éramos el pecado. A causa de la mentira, no es que en nosotros había mentira, nosotros éramos la mentira. Pero ahora que estamos en Cristo, nosotros somos justicia. No es que ya caminamos en justicia, no es que tenemos una justicia, somos la justicia de Dios. Es decir, la justicia que se personifica. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Miren todas las cosas, y faltan todavía las cosas que tenemos en Cristo. 2 Corintios 1:20 dice que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. ¿Cuántas promesas? Todas las promesas de Dios son sí y amén. Dice, esto es seguro en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las promesas que tenemos? Son incontables, incontables. Pero cuando estamos en Cristo, ese es el gran punto. Y es la gran pregunta, ¿estamos en Cristo? Y vamos a pensar a lo largo de esta reflexión si realmente nosotros estamos en Cristo. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en glorias en Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas serán suplidas?
todas las cosas son suplidas cuando estamos en Cristo. El problema es que a veces nosotros nos salimos de Cristo. O a veces nosotros tenemos otras necesidades que no son las necesidades que nosotros realmente tenemos para vivir en Cristo, la gloria que Cristo ha pensado junto con el Padre antes de la fundación del mundo para que nosotros podamos caminar en este tiempo. ¿Cuántas cosas suplirá Dios? Todas. Muchas de nuestras tristezas, muchas de nuestras ansiedades tienen que ver con necesidades que no son puestas por Dios, que aprendimos en el mundo y que nosotros tenemos necesidades. Si me hace acordar un pariente familiar, ¿sí?, que dice yo lo necesito, ¿sí?, pero no son las necesidades que son pensadas por Dios, que al suplir esas necesidades su gloria será en nosotros. Como cantábamos recién, algo está cayendo aquí, su gloria. Primera de Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, hermanos queridos, ¿qué significa esto? Que nosotros en Cristo fuimos resucitados, como dice Pablo. Fuimos resucitados, como dice Pedro, renacimos para una esperanza nueva por la resurrección de Jesucristo. Nosotros fuimos resucitados. Así como por el primer Adán, nosotros nacimos muertos en pecado, por el segundo Adán, por el postrer Adán, nosotros recibimos vida nueva, vida abundante. Amén. Hay mucho entusiasmo, parecen ustedes, no están contentos con eso. Hay algunas promesas más, quédense tranquilos. ¿Sí? Sí, no, eso es poco todavía. Tal vez están pensando, no, hermanos queridos, hay mucho más todavía. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. En Gálatas 3:26, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Entonces, dice que nosotros somos nueva criatura los que están en Cristo Jesús. Somos hechos hijos de Dios en Cristo Jesús. Entonces somos nueva creación, somos hijos de Dios a causa, ¿no es cierto?, de estar en Cristo Jesús. Ahora en Efesios capítulo 2, versículo 6, dice que juntamente con Él nos resucitó. Juntamente, ¿quién es Él? Juntamente con Cristo Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces eso es, juntamente con Cristo fuimos resucitados, juntamente con Cristo fuimos sentados, pero juntamente con Cristo también fuimos crucificados. ¿Para qué? Para que ya la muerte nos enseñoree, el pecado nos enseñoree en nosotros. Pero en Efesios 2:7, Él mostró las abundantes riquezas de su gracia en Cristo y fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. En el versículo 13 de ese capítulo 2. En 2 de Corintios 1:20, ya leímos, nosotros somos santificados. ¿Por qué? Porque en 1 de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Es decir, que además somos santificados. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros estamos protegidos. Hay un manto de gracia, hay un manto especial sobre nuestras vidas donde somos protegidos siempre y cuando estemos en Cristo Jesús. Todas estas verdades, hermanos queridos, debieran blindar nuestra mente, debieran blindar nuestras emociones. Porque la verdad es la única que pone en evidencia la mentira.
Primera de Corintios 15, 22 dice, porque, ya esto la leímos, cuando nosotros pensamos que no podemos, Pablo dice, todo lo puedo ¿en quién? Claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que había sobre nuestras vidas. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es, hermanos queridos, que nosotros necesitamos atender, recordar, orar estos pasajes. ¿Para qué? Para que nuestra mente sea renovada. Por eso la necesidad de renovarnos en el espíritu de la mente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprobar. Nosotros no tenemos que pedirle a Dios, nosotros solamente tenemos que comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, regresamos a Romanos, capítulo 8, y nos encontramos que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y muchas veces este pasaje, hermanos queridos, se saca del contexto. Por eso es importante que cuando yo voy a ver una verdad de Dios, tengo que leer antes, tengo que leer después, tengo que orar, tengo que pedirle a Dios que me traiga revelación a mi corazón, tengo que volver otra vez a leer, atender algunos detalles, qué significan esas palabras. ¿Por qué? Porque muchas personas tomando este pasaje y sacándolo del contexto porque alguna vez hicieron una oración de entrega, creen que estarán en Cristo Jesús siempre. Pero la condición, dice en la segunda parte de este versículo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, solamente esa bendición de estar en Cristo va a ser posible que nosotros podamos acceder si andamos en el Espíritu. ¿Qué significará eso, andar en la carne? ¿Qué significará ese asunto de andar en el Espíritu? Vamos a procurar por la gracia de Dios dilucidar este asunto. Ahora, vamos a leer antes el versículo 2 que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nosotros tenemos dos leyes acá. Hay una ley del Espíritu de vida en Cristo y hay una ley del pecado y de la muerte. ¿Y qué es lo que ocurre con la ley? Hay leyes que son humanas y a causa de la corrupción del ser humano muchas veces esas leyes no se cumplen. Pero hay otras leyes que no importa si nosotros creamos o no creamos. No importa si nosotros decimos, no, yo no creo en esa ley, se va a cumplir. ¿Cuál es una de esas leyes que se va a cumplir sí o sí, que lo podemos comprobar? Y esto es independientemente del conocimiento que podamos tener de Dios. La ley de la gravedad. Si usted suelta un objeto que tiene en su mano a una cierta altura, ¿qué va a ocurrir? ¿Seguro? Yo no creo en Dios, no creo que eso pase. No importa si creemos en Dios o no creemos en Dios. La ley de Dios, la ley que puso en su creación, que es la ley de la gravedad, se va a cumplir, creamos o no. De la misma manera que todas las leyes de Dios, la ley de la siembra y la cosecha. Usted siembre, ¿sí? Y tarde o temprano va a tener cosecha. Por eso es que tenemos que tener cuidado qué semilla estamos sembrando. Entonces esa ley se va a cumplir
nos guste o no. Entonces, qué importante que es entender este asunto. Vamos a leer Romanos 7 y vamos a leer un poco largo este pasajecito que vamos a leer. Si no es tan pasajecito. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Pues yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Sí? Entonces, ¿qué observamos hasta aquí? Que hay una ley que es la ley de Dios, los mandamientos. Los mandamientos lo que hacen es poner en evidencia el pecado. Porque sin la ley, la gente es inconsciente del pecado. Pero cuando le enseñaron una ley, esto no se hace, entonces esa ley pone en evidencia la conducta. Y dice que el pecado que mora en mí, dice Pablo más adelante, ¿qué es lo que hace? Se pone en evidencia en el contraste del espejo de Dios, que es la ley. Por eso dice, la ley es pecado, no, de ninguna manera. Ahora, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. ¿Cómo es que Dios hace vernos el pecado en nosotros? En contraste. Usted nunca va a valorar la salud a menos que haya estado muy enfermo. Usted no va a valorar el bienestar si usted no tuvo pobreza extrema. Usted no va a valorar la libertad a menos que haya estado un buen tiempo preso. Usted no va a valorar la paz a menos que haya estado un buen tiempo en guerra. Nosotros nunca vamos a valorar el mandamiento de Dios a menos que el pecado se muestre horriblemente pecaminoso. Después dicen que esta palabra, y cualquier loco lo escribió. Nosotros tenemos bastante conocimiento y leer esto como que se pone como pesado. No es fácil de entender. Porque sabemos que la ley es espiritual, versículo 14, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo reconoce que hay una ley del pecado, ¿no es cierto?, al cual él está vendido, es decir, que él está absolutamente cautivo. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cómo conocemos esta parte nosotros? ¿Cuántas veces no queríamos hacerlo y terminamos haciéndolo? Y nos daba rabia después de haberlo hecho. Lo triste es cuando ya no nos da rabia, cauterizada la conciencia. Y dice Pablo, versículo 16, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Entonces Pablo reconoce en sí mismo, Dios le da esta revelación de entender la dinámica del pecado, de por qué nosotros, a pesar de querer hacer lo bueno, no logramos hacerlo. Ahora, ¿qué es la carne? Para que nosotros podamos entender esta ley. Y hoy tuve que tener una conversación con Iván acerca de este asunto, porque Dios trajo a mi mente la estructura de una computadora. Una computadora está formada por una parte física, que es el monitor, que es la CPU, que le llaman todas esas cosas que están ahí, todo lo físico de la computadora. Pero para que funcione esa computadora, necesita un sistema operativo. ¿Sí? Entonces, este es mi cuerpo. ¿Sí? Es la parte física. Pero para que este cuerpo pueda caminar hacia un lugar y caminar coherentemente, para que mis miembros puedan, digamos, hablar, porque con los gestos hablamos, para que yo pueda hilvanar las ideas, yo necesito un sistema operativo. Esa es la mente de Cristo. ¿Qué es la carne? Ese conjunto de virus que entran en la computadora con el propósito de dañar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, en principio, vivir de manera disfuncional de acuerdo con la mente que nosotros tenemos. Eso los psicólogos le llaman, los psiquiatras le llaman esquizofrenia. La esquizofrenia, ¿no es cierto?, es una patología en la cual la persona vive de acuerdo con lo que no es. Ahora, eso reserva para ciertos comportamientos, pero para otros comportamientos bien similares, no lo dice de la misma manera. Cuando tenemos problemas de identidad, entonces los psicólogos dicen, este tiene problemas, pero para ciertos problemas de identidad, no para todos los problemas de identidad. Cuando tiene problemas de identidad de género, de identidad sexual, entonces ahí ya le llama otra cosa. Entonces ese virus que se mete en el sistema operativo y en los programas que Dios ha puesto para que nosotros podamos vivir. ¿Cuáles son los programas? La verdad de Dios. Cómo nosotros tenemos que caminar en el Espíritu. Entonces la carne viene con un virus, con un conjunto de virus, que son las fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Cristo y que hacen que nosotros no podamos vivir en esa libertad, en esas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Y entonces nosotros no podemos vivir en la libertad y en la victoria que ya ha sido ganada por nosotros. Entonces por eso muchas veces nosotros nos entretenemos y nos enredamos con los sentimientos. Pero lo que pasa es que vos no entendés lo que a mí me pasó. Sí, claro, ¿cómo no voy a entender lo que le pasó? Porque a veces no me pasó lo que le pasó a usted, pero a mí me pasaron un montón de cosas. Si uno entiende, pero nosotros no podemos vivir de sentimientos. Sí, lo que pasa es que yo pienso, lo que pasa es que lo que yo pienso no es tan importante si no está de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos una necesidad vital. Para los que vienen los miércoles, sabemos nosotros tenemos una necesidad vital. ¿Cuál es esa necesidad vital? Que nuestros pensamientos estén de acuerdo con la palabra de Dios. Que nuestros pensamientos estén con la palabra de Dios. Entonces, ese virus que es la mentira, ¿qué es lo que trata de hacer? De hacer dudar y llegar a no creer esas cosas que Dios puso en nosotros antes de la fundación. Porque cuando nosotros nos damos cuenta quiénes somos en Cristo, el diablo ya no tiene poder. Por eso es importante que nosotros entendamos que esos virus son mentiras. ¿Y qué hace la mentira? La mentira es lo que oculta la verdad de Dios en nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos tener paz en medio de la tormenta? ¿Por qué no podemos tener paz? Porque tenemos una mentira. Lo que me pasó. ¿Dónde aprendimos eso? Aprendimos en
en Filipenses capítulo 5, ahí dice, cuando te pasen cosas horribles, vos tenés que autocompadecerte. Vos tenés que dolerte y vos no tenés que recibir ninguna consolación de las cosas duras que te pasaron. No aprendimos en Filipenses 5 porque no hay Filipenses 5. Por lo tanto, todas esas ideas están fuera de la palabra, por lo tanto son mentiras. Y la mentira hace que nosotros murmuremos contra los demás. La mentira hace que nosotros creamos que la satisfacción de nuestras necesidades para poder ser feliz lo tenemos que alcanzar de cualquier manera. La mentira hace que nosotros dejemos de amar a nuestros hijos. La mentira hace que los matrimonios se destruyan. La mentira hace que nosotros vivamos una vida de hipocresía. La mentira hace que nosotros tengamos vidas disfuncionales. Y eso afecta primero la mente, después afecta a nuestro cuerpo porque nos enferma. Porque la ansiedad, la preocupación que hacen, el resentimiento, el remordimiento que hacen, destruyen nuestro aparato psíquico, destruyen la mente. Y ahí viene la siembra de las ideas absolutamente desconectadas de la realidad y de nuestras posibilidades. Por eso hay gente que teniendo un nivel económico vive envidiando los que tienen otro nivel económico. Esa misma mentira hace que, digamos, las personas que están en matrimonio vayan a buscar satisfacción en otras personas fuera de su matrimonio. La mentira hace que la persona termine matando a otro y termine matándose a sí mismo. ¿Entiende por qué cuando Jesús, el Señor, en Romanos 8:44 dice, el padre de la mentira es Satanás? Él es el mentiroso y el padre de la mentira. ¿Entiende por qué los mentirosos no van a heredar el reino de Dios? Eso debe a nosotros hacernos tomar una conciencia diferente de lo que es la mentira. Eso tiene que hacer que nosotros erradiquemos violentamente la mentira de nuestras vidas. Y la mentira no es solamente decir una cosa exactamente contraria a la realidad, sino es tratar de acomodar para que los demás entiendan por qué yo estoy como estoy. Entonces, si me pasaron cosas difíciles en la vida, ¿qué tengo que hacer? Perdonarme. Yo tengo que aplicar la gracia, el poder de Dios que me han sido dados. ¿En quién? En Cristo. ¿Para qué? Para redimir ese pasado. Y perdonar no es te perdono y voy allá y yo acá. Eso no es perdón. Sí, pero lo que pasa es que vos no sabés. O sea, yo sí sé. Que sé por la palabra que Dios es nuestro guardador. No yo soy mi guardador. Yo no me tengo que proteger porque yo tengo papá. Yo no soy un huérfano. Yo en Cristo Jesús tengo una paternidad diferente. Yo soy llamado ahora hijo de Agüicha y de Milili. No, ahora yo soy llamado hijo de Dios. ¿Mi padre quién es? Claro, por eso ese corito que le enseñaban a los chicos de la escuela dominical, ¿cuál era? Mi padre es Dios y yo le exalto. Pero si yo me estoy protegiendo, eso se llama incredulidad. Y los incrédulos no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la incredulidad es una mentira. Por eso tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Eso no quiere decir que vamos a ser insensatos e imprudentes. Eso no quiere decir que no vamos a poner límites. Pero nosotros tenemos que creer que la mentira forma parte de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque produce las dos cosas. El pecado, ¿dónde está? En la mente, en el corazón, que mata al espíritu primero y termina matando el cuerpo después. Por eso es una ley de la cual nosotros no podemos salir. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Ahora, ¿qué dice el versículo 25 de ese capítulo 7? Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que me libra de la ley del pecado y de la muerte. Qué importante, hermanos queridos, que esta ley
se cumple independientemente de mi creencia o no. Y la realidad del no convertido es que él no puede salir de esa ley. La persona que no se convirtió no puede salir de ese pecado. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Por qué no puede? Porque no puede. El hombre natural no percibe, no es que no quiere percibir, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y para él qué son? Locura. ¿Y puede entenderlo? No. No los puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. El problema no es con el que no conoce de Dios. El problema no es con aquel que no ha sido alumbrado. Y todos tenemos una conciencia real si realmente nosotros nos convertimos. ¿Por qué? Porque hubo un evento en nuestra vida, hubo un momento en nuestra existencia donde nosotros tuvimos esa convicción profunda de pecado, una necesidad profunda de Cristo. Y eso no ocurre por una simple instrucción. Eso no le va a ocurrir a nuestros hijos porque vinieron a la escuela bíblica, porque vinieron después cuando llaman a la reunión de jóvenes y porque no faltaban a los cultos. No, eso no se puede instruir. Eso se imparte en el Espíritu. En algún momento todo lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, el Espíritu Santo va a hacer recordar de su necesidad de volverse al lugar donde ellos siempre estuvieron, que es los lugares celestiales en Cristo, donde antes de la fundación del mundo estábamos ahí, pero como consecuencia del pecado nosotros salimos de ese asunto y ahora nosotros queremos, como el hijo pródigo, regresarnos a la casa de papá. Si usted nunca tuvo esa experiencia de sentirse profundamente en peligro por el pecado, hoy es una excelente oportunidad para decirle: Señor, yo tengo dudas, o realmente yo, Señor, estoy en peligro. Señor, toma mi vida. Necesitamos humillarnos. ¿Por qué? Porque a un corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar. Dios no va a despreciar. Ahora, ¿por qué el no convertido no puede salir de la ley del pecado? Porque la ley es más fuerte. ¿Y qué es el pecado? Mentira. ¿Por qué una persona como esa presentadora, presentadora de televisión, una periodista, Raquel Mancini, ¿por qué ella tuvo que someterse a tantas cirugías que después la dejaron, ¿no es cierto?, muy deteriorada en su aspecto? Porque ella tenía una mentira. Ella no era linda. Ella no era linda. Y Raquel Mancini, a los ojos del mundo y a los ojos de cualquiera, era una persona muy hermosa. ¿Por qué tenía que hacerse cirugía? Porque había una mentira en ella. ¿Por qué por años yo tuve que consumir pornografía? Porque había una mentira en mí, ¿no es cierto?, que me hacía que yo no tenía deleite si es que yo no miraba eso. ¿Por qué, digamos, las personas van y se meten en el casino? Porque hay una mentira en ellos creyendo que en algún momento ellos van a tener un golpe de suerte, ellos van a ganar una cantidad de dinero importante que va a cambiar su vida. Entonces, ¿por qué? Porque esa ley del pecado es una ley que somete, que hace esclavo. Porque hay personas que tienen problemas para aceptarse a sí mismo, porque piensan que hay cosas que si Dios le hubiera hecho de otra manera, entonces ellos pudieran ser felices. Eso es la mentira, que destruye, que deteriora, que nos saca del propósito de Dios. Pero hay una ley diferente, que es la ley del espíritu de vida en Cristo. El otro era una ley del pecado y de la muerte. Esta es una ley de vida en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace esta ley? Nos libra. ¿Sí? Dice, nos libra, dice, porque la ley del pecado de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Cuándo fue eso?
En el pasado. ¿Cuándo Cristo me libró? ¿Podemos nosotros identificar ese momento? Tal vez usted piense, como yo pensaba antes, que fue ese día, hace 18 años, un 2 de mayo, donde hace 19 años ya, un 2 de mayo, 19 años hizo que yo entendí la necesidad. De una manera tal que quitó todo temor que yo tenía días antes, por lo cual yo no aceptaba a Jesucristo. Pero eso no es así. Eso fue hecho hace 2000 años. En la cruz, Jesucristo cuando dijo consumado es, ya había sido pagada mi libertad. Ya se pagó por mi libertad. Y no solamente hace 2000 años, las obras, las armas del diablo fueron exhibidas públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. ¿Cuál eran las armas que tenía Satanás? La mentira. Por eso dice, esa mentira me mató. Me hizo cautivo y después me mató. Entonces en esa resurrección yo ya recibí vida, pero no se manifestó. Se manifestó el día que nosotros tuvimos esa conciencia. Entonces Él nos libró. ¿Por qué? Porque lo que hace es que Dios permite a través de su Espíritu que nosotros podamos recuperar la memoria de lo que nosotros somos en Cristo. Pero ahí recuperamos una partecita de la memoria. Ahí nosotros creíamos que sí, yo podía ser libre. Y el alcohólico pensó que sí podía ser libre del alcohol. El mentiroso podía ser libre de la mentira. El drogadicto podía ser... Y nosotros ahí en ese momento recuperamos parte de la memoria, pero no toda la memoria. Por eso nosotros comenzamos a caminar en el camino de Dios y resulta que todavía manteníamos un montón de cosas. De ahí la necesidad de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos renovamos, vamos a continuar teniendo un montón de mentiras. Porque la mentira queda anulada por la verdad, la muerte queda anulada por la vida, las tinieblas quedan alumbradas por la luz y en Cristo ahora yo soy portador de la vida, yo soy el portador de la verdad, yo soy el portador de la luz. ¿Y cómo es ese asunto de la ley del Espíritu? La pregunta, en la última semana, ¿usted pecó? Gloria a Dios. ¿Usted pecó en la última semana? Sí. Entonces esa ley del pecado le está afectando. Nos está afectando. ¿Y cómo entonces hay otra ley que dice que ya me ha librado? Es decir, eso ya ocurrió, eso ya pasó. Entonces, hermanos queridos, ¿cómo es que están las dos leyes si hay una ley que le va a superar? Bueno, hablamos de la ley de la gravedad. ¿Qué es lo que es la ley la ley del espíritu de vida? Es como la fuerza de sustentación del avión. Entonces, mientras el avión tiene sus alas inclinadas como debe ser y los motores funcionando a la potencia que tiene que funcionar, ese avión va a seguir volando a pesar de la ley de la gravedad. ¿Qué pasa si se apaga el motor? Si de repente se queda sin combustible, ¿qué va a ocurrir? Claro, esa otra ley ahí recién tiene poder. Esa ley tiene poder solamente si el motor de ese avión deja de funcionar. ¿Cuándo esa ley del pecado que nos hizo pecar en esta semana tuvo autoridad sobre nosotros? Porque nosotros paramos el motor de la mente de Cristo. Porque nosotros dejamos de ponerle a toda potencia a la mente de Cristo. Entonces la ley del pecado, claro, ya nos atrapa otra vez. Ya empezamos otra vez con las mentiras, con los malos pensamientos, que tengo que cubrirme, que tengo que cuidar, que tengo que esto, que tengo que aquello. Y vivimos ansiosos y nos olvidamos de la palabra. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace perder la memoria. Otra vez el virus entró ahí y empieza a comer mi memoria.
Entonces por eso yo tengo que recordarme la verdad de Dios. Por eso yo tengo que estar velando en todo tiempo, no en algún tiempo. Yo tengo que estar alerta, yo tengo que ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es mi culto racional. Mi culto racional no es venir el domingo. Mi culto racional es todos los días. ¿Por qué nosotros tenemos los vicios como iglesia que tenemos? Porque no estamos atentos, porque no estamos tomando en serio. Escúcheme, hermano, nosotros no podemos llegar tarde al culto por una cuestión de sentido común. Sentido común. Una cuestión de respetar autoridad, de honrar autoridades. No podemos llegar, no debemos llegar. ¿Por qué pasa eso? Ni hablar cuando nosotros dicen, bueno, yo no voy a poder ir hoy al culto porque tengo el cumpleaños. O sea, ni hablar, o sea, no consideremos directamente eso. ¿Sí? No consideremos ese asunto de que nosotros le ponemos delante un montón de cosas que no edifican, que no aprovechan, para dejar de estar en el lugar donde nosotros vamos a recibir una bendición corporativa y decidimos no venir. ¿Por qué decidimos no venir? Porque nosotros consideramos que es más importante esto que lo otro. Entonces, ¿qué es eso? Mentira. Y entonces, a veces nosotros tenemos tal virus que dice, bueno, pero no tenemos que ser tan fanáticos. Ese es un virus peligrosísimo. ¿Por qué? Porque eso es racionalizar el pecado. Encontrarle razones para decirle no a lo que tenemos que decirle sí y para decirle sí a lo que tenemos que decirle no. Es una cuestión de autoridad, es una cuestión de quién es nuestro amo. Y algunos piensan que solamente el pastor, su familia, los líderes de la iglesia, ¿no es cierto?, tienen que venir todos los domingos y tienen que estar una hora antes orando para que cuando vengan ustedes puedan tener un lindo culto. Sí, algunos creen eso, hermano. Esos son virus. Porque si usted tiene una entrevista con el intendente, usted no va a llegar tarde. Si usted respeta su autoridad en el trabajo, usted no va a llegar a cualquier hora. ¿Por qué nosotros dejamos la palabra de Dios para poder llegar antes al trabajo? Porque nosotros creemos más en la bendición del trabajo que en la bendición de la oración. ¿Y qué pasa si me levanté tarde? No hay problema. Si usted se levantó tarde, va a ir a tiempo a su trabajo, obviamente. Va a ir orando en el camino. ¿Sí? Y cuando regresa de su trabajo, usted tiene una prioridad: ir a la presencia del Padre. Ahora, si usted todas las veces se está durmiendo, bueno, hay un problemita que corregir ahí. Sí, hay algo que no está redimiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque tal vez se está acostando demasiado tarde. ¿Qué hace acostándose tan tarde? Porque sabe que si usted se acuesta tarde orando, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Le despierta. Porque el Espíritu Santo no le va a avergonzar. Entonces, van entendiendo qué cantidad de mentira nosotros la tenemos ahí y que la cuidamos esa mentira. ¿Por qué? Y porque nosotros decimos, mira, nosotros estamos convencidos y encima no es solamente que la guardamos para nosotros, vamos y le comentamos a otros. ¿Para qué? Para que el otro sea portador también de la mentira, aunque nosotros no lo entendamos, porque el engaño es así. Eso es el engaño. El engaño no es, digamos, una mentira abierta y digamos que nosotros decimos, bueno, Cristo no existe. No. Es decir, el engaño tiene 99% de verdad, 1% de mentira. Y a veces le ponemos unas dosis un poquito más generosas porque nosotros es más bienaventurado dar que recibir. Entonces le damos un poco más. Con 1% no alcanza, le metemos un 30%, ¿sí? ¿Por qué? Y porque tiene que ser bien creíble mi mentira. Entonces, hermanos queridos, cuando nosotros dejamos la mente de Cristo sin funcionar, entonces la ley del pecado y de la muerte se apodera de nosotros. Qué importante es ver este versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne.
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Era imposible que los mandamientos que a nosotros nos dijeron, no robarás, pudiera tener efecto en nosotros por el simple hecho de conocer el mandamiento. Pablo dice, el conocimiento del mandamiento es el que a mí me puso en evidencia. Es decir, es el que me incitó al pecado. ¿Y por qué me incitaba al pecado la ley? Porque era débil. ¿Por qué era débil la ley? ¿Porque era mala la ley? No, el mandamiento es santo, es justo, es bueno, dice Dios. La ley entonces va a ser pecado. No, porque lo que Dios puso nunca va a ser para mal, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, ¿por qué la ley era débil? Por la carne. ¿Por qué por la carne? Por los virus que nosotros tenemos en nuestra mente. Virus que aún todavía algunos permanecen y que tienen que ser erradicados, que tenemos que ponerle un antivirus, ¿no es cierto?, súper poderoso, que es la palabra de Dios, la oración, el ayuno, para que Dios nos traiga revelación, se caigan esos velos y todas esas mentiras que nosotros nos aferramos con toda nuestra fuerza sean, digamos, puestas en evidencia, sean puestos al descubierto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Como nosotros no podíamos, venía el mandamiento, ¿qué nos decía? Nuestros padres, esto no hagas. ¿Qué hacíamos nosotros? Eso. Cuando llegamos a la adolescencia, ¿qué decía? Mirá, a las chicas le decía, miren, cuídense de esto, de aquello. ¿A dónde iban? ¡Pum! ¿Por qué? Porque la ley lo que hacía era incitar a la carne. Por eso es que Dios viene a resolver este asunto, enviando a su Hijo en semejanza de carne. Miren, no hay nada más humillante. La humillación de Dios la humillación de Cristo no fue, digamos, solamente en la cruz, el hecho de ser crucificado desnudo. La humillación de Cristo fue hacerse hombre. Es hacerse hombre. Por eso dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Envió a su Hijo en semejanza de carne, es decir, poniéndose en este tuche de hombre, débil. Pero él andaba en el Espíritu. Por eso que él no pecó. Por eso que él cumplió la ley. Yo no vine a abrogar la ley, dijo. Yo vine a cumplir la ley. ¿Qué vino a hacer él? Mostrarle a todos que él sí podía hacer lo que los otros no podían hacer. Él puso en evidencia a los fariseos, él puso en evidencia a los escribas, a los sumos sacerdotes, puso en evidencia a todos. Ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque ustedes dicen pero no hacen. Yo vine a cumplir la ley. Entonces él vino a cumplir la ley por nosotros que no podíamos hacerlo. Y dice, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso el profeta Isaías, iluminado por el Espíritu Santo, recibe la revelación. Y entonces dice, él llevó nuestros pecados. Dios cargó en él el pecado de todos. Dios cargó en él. Por eso dice el apóstol Pablo, rescatando también esta misma idea, que dice, todas las actas que nos eran contrarias, todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz. En ese hombre se clavaron nuestros pecados para que nosotros pudiésemos vivir de otra manera, para que nosotros podamos caminar en este tiempo, en esta tierra, en medio de esta sociedad que dice que es maligna y perversa. Nosotros podamos caminar, ¿no es cierto?, como luminares en medio de este mundo.
como luminares en medio de una generación maligna y perversa en la cual ustedes resplandecen. ¿Por qué no resplandecemos nosotros? Porque necesitamos revelación. Pero esta revelación nosotros no la vamos a encontrar viniendo un domingo al culto. Nosotros no vamos a encontrar esta revelación viniendo los miércoles. Si usted viene solamente los miércoles y los domingos, usted no va a recibir la revelación en la velocidad, en la intensidad que necesita hoy. Usted necesita venir el miércoles a las 4:30 y quedarse orando esas 2 horas y media. ¿Para qué? Para que a las 8:30 se vuelva a quedar y quedarse toda la noche hasta la reunión de oración. ¿Y cuándo voy a trabajar? O sea, lo que quiero decir, hermanos, que nosotros, si queremos caminar en el Espíritu, nosotros tenemos que trabajar con la misma intensidad que trabajamos por el dinero, que trabajamos por el pecado que queremos alcanzar. ¿Hay alguno de ustedes que trabajó para ser pecador? Sí, todos. Yo más entusiastamente que ustedes tal vez. ¿Sí? Porque yo me despertaba pensando en el pecado. Mi último pensamiento, wow, mañana voy a pecar. ¿Sí? Todos hicimos lo mismo. Pero llegado al camino del Señor, todavía hay una pila bien interesante de cosas que tenemos que dejar. ¿Y por qué no lo dejamos? No tengo tiempo. No tengo tiempo. Porque yo tengo que trabajar. Claro. El pastor se rasca. Sí, los hermanos que están dejando, digamos, peleando y llorando en la presencia de Dios, claro, ellos se rascan nomás. Hermanos queridos, todos tenemos tiempo, porque Dios no va a ser un Dios imparcial, un Dios parcial, un Dios discriminador que a algunos le va a dar tiempo y a otros no le va a dar tiempo. A todos Él nos dio un tiempo. Por eso hay un tiempo para todo. Pero este asunto de ocuparnos del Espíritu es todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, no se pierda el próximo domingo. No se pierda el próximo domingo. Yo creo que Dios está como redondeando ideas para que nosotros podamos cumplir el propósito de Él en este tiempo. Dice que David sirvió a su generación y después durmió. ¿Nosotros estamos sirviendo a nuestra generación? ¿Estamos trabajando con intensidad? Porque a veces nosotros dejamos de hacer. ¿Por qué dejamos de hacer lo que tenemos que hacer? Porque tengo que trabajar, porque tengo que limpiar la casa, porque tengo que ver el partido. Porque ustedes no miran novelas, eso solamente los varones, ¿sí? Ustedes no miran Simona ni nada de esas cosas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, hermanos queridos, ¿sabe qué es lo que ocurre con eso? Eso retrasa el propósito de Dios en nuestras vidas y en nuestra generación. ¿Por qué podemos estar hablando de estas cosas? Porque de alguna manera Dios se encargó de traer esa inquietud, porque Él cree que nosotros lo podemos hacer. Y Dios tiene una fe extraordinaria. ¿Por qué? Porque si yo fuera Dios, yo no creería un ápice de ustedes. No, yo buscaría otra gente. ¿Por qué? Porque ustedes no califican. Entonces, si yo soy Dios, yo a ustedes no elijo. Yo no entiendo por qué Dios me eligió a mí. Yo no entiendo. ¿Sabe qué pasa? Que no tiene nada que ver con nosotros. Todo tiene que ver con Él. Todo tiene que ver por Él. Todo tiene que ver en Él. Todo tiene que ver para Él. ¿Y qué pasa? Nosotros, ¿sabe por qué yo estoy tan convencido de que Dios quiere hacer esto con nosotros? Por lo que dice 1 Corintios capítulo 1. Nosotros no somos los poderosos, nosotros no somos los nobles, nosotros no somos los entendidos, nosotros no somos los sabios, nosotros somos los vil, nosotros somos los débiles, los despreciados. Lo que el mundo, algunos pasan acá y miran, sí, con cara de yo no fui, ¿cierto? Y no saben por qué nosotros estamos aquí. Hermanos queridos, ¿saben por qué yo estoy convencido que Dios me escogió a mí? Porque nadie más me escogería. ¿Sí? Andrea se pegó una pelada de frente cuando ella descubrió a quién había escogido. Sí.
Por eso, hermanos queridos, hoy debe ser un momento para nosotros muy especial. Esta noche tiene que ser un momento muy hermoso para nosotros, de poder sentir eso que dice Dios. Y no lo hago por ustedes. No lo hago por ustedes. Ustedes no tienen nada que ver en el asunto. Yo lo hago porque les amé. ¿Y por qué nos amaste? Y no tenemos ni idea. Pero nos amó. Y eso es lo importante. ¿Qué vamos a hacer con ese amor? Vamos a decir, sí, pero está bien, pero yo no puedo. ¿Vamos a volver otra vez con esos virus? Vamos a poder decir, sí, pero lo que pasa es que si no me ayuda Andrea, voy a decir otra vez que no, lo que pasa es que yo soy pobre, lo que pasa es que yo no tengo estudio. ¿Vamos a volver otra vez con todas esas ideas, esas mentiras en nuestra mente? ¿O vamos a decir, Señor, yo no entiendo mucho de este amor, pero Señor, yo quiero presentarme como un sacrificio vivo? Yo quiero animarme a lo que nunca me animé, porque tenía una mentira de complejo de inferioridad en mí, y yo creía que solamente el pastor Mario y Víctor y Almagal y Andrea, algunos nomás, son los elegidos. No, hermanos queridos. Así como algunos pastores nuestros pusieron fichas en nosotros, y hoy nosotros estamos haciendo cosas mejores que ellos. ¿Saben qué? En ustedes hay un potencial extraordinario para hacer mucho mejor las cosas que nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes están empezando diferente. Nosotros nos llevó 20 años poder comprender, porque a veces no recibimos la información a tiempo. Pero ustedes están recibiendo en un tiempo especial, en un tiempo de aceleración de los procesos de Dios. Solamente tienen que animarse a creer. Y es mi pelea también. Es mi pelea. ¿Por qué? Porque yo estoy explicando cosas en las cuales estoy con problemas para entenderlo. Yo estoy contando cosas que creo que Dios en el Espíritu me va a hacer entender. Y creo que eso va a ser en ustedes también. Y entonces, si seguimos trabajando sobre esto y si seguimos orando, los velos van a caer. Nosotros vamos a ver claramente, porque Dios nos va a traer una palabra que no la podamos entender. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias. Vamos a darle gracias. Ella es extraordinario esto, hermanos queridos. ¿Saben por qué estamos grabando estas cosas? Estamos grabando porque creo que tenemos que recuperar durante la semana. Tenemos que volver otra vez sobre estos pasos. Tenemos que hacer como hace la vaca, los rumiantes. ¿Sí? Tragan y después lo vuelven a traer y vuelven otra vez a rumiar, y tragan y vuelvan a rumiar hasta sacarle hasta el último ápice de ese alimento que tiene esta palabra, que nosotros hemos predicado hasta un cierto nivel, pero el Espíritu Santo va a obrar en ustedes y Dios le va a revelar cosas que no se dijeron acá y cosas que yo no entendí hasta acá. A ustedes le va a revelar también. Ustedes son amados en Cristo y por lo tanto tienen todo lo que Dios dice que son las promesas en Cristo. ¿Lo creen? Y entonces, ¿por qué no están saltando? ¿Por qué no están gritando? ¿Por qué no están haciendo una caravana? ¿Por qué no salimos aquí con bandera? En Cristo, en Cristo, en Cristo. Tenemos que derribar esas fortalezas. Tenemos que decirle en serio no a la mentira. No a la mentira. No tengo tiempo. Mentira, no es cierto. Yo no puedo. Mentira, sí puedo. Pero yo no voy a poder. Sí, claro que voy a poder. Entonces, dejarnos de niñerías, de sentimentalismos que no nos llevan a ninguna parte. Amén. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Padre, te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias por estas cosas que tú nos estás trayendo en este tiempo, algunas de las cuales aún todavía lo vemos como ese ciego que veía a los hombres como árboles, Señor, pero creemos que si tú has empezado, Señor, a darnos esa visión, porque tú viniste a dar vista a los ciegos, Señor, creemos, Señor, que tú vas a hacer que nosotros podamos ver más claramente. Señor de los cielos, nosotros levantamos nuestras manos hacia ti, Dios mío, y confesamos que no estamos viendo bien, que estamos viendo difuso, que estamos viendo como detrás de una cortina. Padre celestial, tu Espíritu Santo obra en nosotros para que haya más, una revelación más clara, más profunda en nosotros. Señor, estamos comprometidos en caminar en el Espíritu. No sabemos cómo vamos a hacer, no sabemos cómo funcionan estas cosas,
pero Señor, creemos que si tú nos estás movilizando en esta dirección, vamos a recibir la revelación que nos va a permitir caminar en victoria como hasta aquí nunca caminamos, para poder reflejar tu gloria como nunca lo pudimos hacer, para que otras personas te puedan ver como nunca te vieron, Señor. Creemos que tú estás trayendo esta revelación porque quieres hacer de esta iglesia, de esta congregación, un inicio, un principio con otras congregaciones que tú también estás movilizando, Señor. Padre, trae convicción a través de tu Espíritu.